Bueno, feliz sábado, hermanos, de nuevo. Un gusto de compartir este tiempo, ¿no? La verdad que va a ser un desafío. El pastor hizo una reprogramación porque hoy creo que quiere tener un encuentro allí con todos los líderes de la iglesia. Entonces, el tema de hoy es el tema de hoy. Quiere decir que está un poco lo de la tarde también incluido aquí. ¿Está bien? Y diluimos un poquito la cosa para lograr incorporar ese tema en todo lo demás. Quizás dos palabritas, o sea, primero gratitud a Dios. ¿Cómo es tu nombre? Fernando nos presentó, estamos, digamos, trabajando en el ámbito de la asociación en dos departamentos bien taquilleros, digamos, ¿no? Mayordomía, cada vez que la gente escucha de eso se tapa el bolsillo. Y también salud, ahí ya se tapan los oídos, directamente no quieren oír nada. Pero quiero agregar también que hoy me acompaña Nancy, mi esposa. Vamos a tratar de que nos acompañe lo más posible. Nancy ayer acaba de rendir su tesis, así que ahora por favor díganle magíster. Y estoy muy feliz por eso, porque recuperé mi esposa más que otra cosa. No, pero es bueno el crecimiento. Así que quería compartir con ustedes, familia de Dios, esa alegría. Y también contarles algunas cosas que a ustedes les va a dar la pauta de por qué por allí digo lo que digo. O sea, yo soy un pastor joven, aunque las canas digan otra cosa. ¿Sí? Solamente 13 años, este es el número 13, año número 13 de pastor, porque 18 años antes trabajé como ingeniero electrónico en el área de equipos médicos. ¿Está bien? Así que ustedes van a ver que como pastor soy buen ingeniero y ya como ingeniero soy buen pastor, diríamos. Ni una cosa ni la otra, pero todavía tengo más de ingeniero que de pastor. Y van a ver ese 2 más 2 es 4 en la manera que presento los temas. Puse todo en diapositivas, no me gusta normalmente en el sermón, pero va a hacer que podamos ir más rápido. Están los textos allí, si ustedes quieren anotarlos, corroborarlos, por favor, háganlo porque eso es legítimo. Pero la semana tiene el título que ustedes ya recibieron en las invitaciones, diseñados para ser felices. Diseñados para ser felices. ¿Por qué? Porque en este tema, en el tema de hoy, vamos a hablar de cómo Dios calificó su obra, ¿no? ¿Se acuerdan que Dios cada día iba calificando su obra y decía, esto está bueno? Eso lo dijo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, esto está bueno. Pero el viernes, ¿qué dijo? Esto está re bueno, esto está bueno en gran manera. Qué bien que me salió, ¿no? A veces nosotros manifestamos ese gozo de una tarea bien hecha. Y Dios lo manifestó. Esto es muy importante para entender lo que Dios hizo y para entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Es fundamental. Dios lo hizo todo bueno en gran manera. Y quizás como centro de ese proceso creador, allí en el versículo 26 en adelante, Dios explica, ¿no? Porque el relato comienza cómo estaba la tierra, cómo empieza Dios a hacer todo lo que hizo, pero en el versículo 26 dice la palabra que Dios manifiesta, Dios dice esto, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ya comenzando esa palabra, hagamos, está en qué tiempo. Perdón, no es un verbo, está en plural. Ya les dije que de ingeniería algo sé, pero de gramática habría que después mejorar la cosa. Pero está en plural porque esa obra creadora, que nace en la mente de Dios como todos los grandes proyectos, ¿no? En algún momento yo vi esa fecha, ¿qué significa? ¿1910 es la fundación de esta iglesia? Ah, madre de iglesias, entonces, sin duda. Pero primero estuvo en la mente de alguien. Alguien vio, no el templo, los vio a ustedes. Alguien vio al pueblo de Dios reunido en este lugar. Cuando digo este lugar me refiero
a la zona, no a este lugar precisamente, porque a lo mejor tomó años después tener esto otro. Pero todos los proyectos nacen ¿en dónde? En la mente. Y en la mente de Dios surge esto: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y comienza a volar la imaginación de Dios diciendo: voy a hacer un montón de cosas para que el hombre pueda ser feliz, pueda tener un desarrollo que le permita ser parecido a mí. Porque de eso se trata. Así que este versículo podríamos decir que es el proyecto de Dios. Es el proyecto. Dios en su mente planea algo que es, después cuando lo termina, buenísimo, fantástico, bárbaro, bueno en gran manera. El versículo siguiente Dios especifica más, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y este es un tema fundamental para comprender toda la trama de este asunto. Dios hizo al hombre parecido a él. Así que, ¿quién es la imagen de Dios? ¿El varón, la mujer? ¿Qué dicen? Los dos. Bien, les digo que he encontrado opiniones bastante encontradas. Bueno, quizás aquí nadie se anime a hablar de... pero específicamente la Biblia usa 3 palabras diferentes: hombre, varón y mujer. Y hombre lo está mencionando la Biblia como humanidad. O sea, Dios hace ¿qué? El ser humano. Y a ese ser humano los hace varón y mujer. Yo a veces bromeo diciendo: imagínense un marciano, mira ahí y ve que viene un muchacho, ¿no es cierto?, caminando, y él ¿qué va a decir? Ahí viene un hombre. Pero no se refiere a un varón, se refiere a un ser humano, a él que le importa si es varón o mujer, ¿no es cierto? Y Dios hace lo mismo, o sea, el hombre con mayúscula en realidad no es el varón solo. O sea, la imagen de Dios no es el varón solo, ni la mujer sola tampoco, es la pareja. La pareja. Interesante porque si existe un proyecto, parte del proyecto importante suele ser el modelo o el plano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plano que Dios usó para cumplir su proyecto, su sueño? Él mismo. ¿Te imaginas? Dios se usa de modelo a sí mismo para hacerte. Sos hecho a imagen de Dios. El plano, siempre vieron que los planos suelen ser más chicos que la obra, normalmente así. El plano de una casa suele ser escala 1 en 50. Un edificio así como este capaz que es 1 en 100, porque si no tendrías que tener una sábana gigante para... Pero este plano es al revés, es una escala invertida, porque el plano, el modelo, es ni más ni menos que Dios, imagínate. Y te hizo a su imagen. Te hizo conforme a como es Él, así te hizo. Bueno, seguimos un poquito más. Siguiente versículo, en esa trama, Dios primero contando su sueño, después diciendo cómo lo iba a hacer, y luego manifestando algo muy importante. Dice la palabra allí, dice Dios, que Él los bendice y les dice: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y administrenla. ¿Sobre qué tenían administración o capacidad de manejo? Sobre todo, básicamente, ¿no es cierto? Todo lo que Dios había hecho. Esto es interesante porque aquí Dios plasma, podríamos decir, el propósito de la creación. ¿Para qué nos hace en definitiva? Es un propósito o un desafío exigente, ¿no? Dios diciendo: no, bueno, ámense y tengan hijos. ¿Qué problema? Tomen todo lo que hice y úsenlo. ¿Qué problema? ¿No? ¿Qué les parece? ¿Bueno o malo el plan de Dios? Buenísimo. No bueno, buenísimo. El plan de Dios es buenísimo. Y entonces Dios manifiesta ese propósito de que el ser humano
llene la tierra con criaturas parecidas a Él. Y entonces yo recién aquí me parece que puedo cerrar esa idea de la imagen de Dios. La imagen de Dios es el varón y la mujer. No, parece que no alcanza. Porque Dios le dice al hombre que tiene que llenar la tierra con criaturas parecidas a Él, y está ahí diciéndonos que para completar la imagen de Dios hace falta la familia. Miren, es bastante lógico el asunto. ¿Cuáles son las características que Dios nos transfunde, nos regala como evidencia de que somos parecidos a Él? Porque hay un montón de cosas que le da a toda la creación. Los animales respiran, los animales viven. ¿Qué es lo que Él nos da a nosotros que nos pone en otro plano sobre la creación? Sencillamente son dos cosas, ¿no? Fundamentalmente. Uno, la capacidad de crear. Todo está acá, pero es la capacidad de crear. Y la otra es la capacidad de amar. ¿Sí o no? Fíjense ustedes que administrar la tierra tiene que ver con la capacidad de crear. Bueno, van a escuchar cosas raras, pero yo estoy convencido que los adventistas tenemos muchas tradiciones. ¿Sí o no? Y una tradición tiene la desventaja de que vos la asumís como cierta sin analizarla, y construir sobre esa base que te va de a poquito desviando de la realidad. Cuando el plan de Dios fue que cada uno de nosotros lo conociéramos a Él personalmente, no a través de los ojos ni del pastor, ni de la asociación, ni de la asociación general. Yo tengo la potestad maravillosa de relacionarme con Dios, que es justamente esa capacidad de amar también, que me hace parecido a Dios. Así que la imagen de Dios es esa familia que, por supuesto, yo solo, el hombre solo, o mujer sola, ¿comprende el amor? ¿Puede comprender totalmente el amor? Si vos no tenés nadie a quien amar, ¿podés entender totalmente lo que es el amor? Solo. Algunos hasta lo llaman egoísmo eso, o narcisismo. Yo me amo, qué lindo que soy. Pero no alcanza. Por eso, cuando uno comienza a tener al frente a esa otra persona especial, empieza a entender el amor y por lo tanto empieza a entender a Dios. Porque la definición más simple de amor que yo escuché alguna vez, se la escuché a un ya viejito médico, el doctor Pedro Tahuenca, diciendo lo siguiente: amar es hacer feliz al otro. Miren qué sencillo, ¿no? Pero está clarísimo en la Biblia que cuando Dios habla de amarnos, está hablando de hacernos felices. De hecho, el propósito de Dios es que nosotros seamos felices, que nos amemos, llenemos esta tierra del producto de ese amor, que hagamos cosas para transformar esta tierra. Entonces, entendiendo este asunto, los que somos padres sabemos que la dimensión completa del amor no la tenemos hasta que tenemos hijos, ¿o no? El amor de pareja está bárbaro. Ustedes están en eso, ¿no? ¿O vos con quién era? No, con ella no, perdón. Escuché dos cosas y las uní, que está por casarse y que tiene alguien de su interés, pero ya yo la conocí a la entrada, ya está. Miren, los pastores podemos casar y yo lo siento. No, tranquilo. Pero recién, después de esa etapa hermosa de amor de pareja, cuando uno tiene hijos, entiende a fondo lo que es tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa criatura sea feliz y sea plena y sea completa. Por algo Dios se hace llamar Padre. ¿Me entienden? En otras palabras, el sueño de Dios era que esta tierra se llenara de su imagen, o sea, familias unidas por el amor y con el propósito de transformar este mundo en un lugar cada vez mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
la segunda parte del propósito de Dios era que nosotros administráramos esta creación de acuerdo a la voluntad de Dios. Interesante, pregunta de examen. Dios hizo esta creación, cuando la hizo, el sexto día ahí dice, está todo bárbaro, ¿la hizo perfecta, sí o no? Sí. ¿La hizo completa, sí o no? No. ¿Cómo que sí? ¿Cómo? No la hizo completa. En su esencia está diciendo que esta obra tiene que ser completada. ¿Por qué? Hizo, por empezar, imaginen, hizo una pareja de cada especie. Mismo de las plantas, de los animales, todo lo mismo. Hizo un jardín. ¿Qué tamaño tenía el jardín? Vos estás estudiando teología, ¿no? ¿Qué tamaño tenía el jardín? Examen, te lo bocho enseguida. ¿Qué tamaño tenía el jardín, hermanos? No, no está en la Biblia, no se asusten. Pero da una idea, el jardín dice que era regado por un río, que después se abría en cuatro, o sea, era una especie de valle, que Dios lo había acondicionado para que fuera el hogar de Adán y Eva, pero que Adán y Eva tenían la tarea después de cultivarlo y extenderlo hasta que cubriera el mundo. Porque ¿dónde iban a vivir los hijos, los nietos, los bisnietos y todos los demás? Iban a cubrir el mundo. ¿Me entienden? O sea, Dios hizo esta obra perfecta pero incompleta, dejando al ser humano esa otra capacidad que es solamente de Dios, que es la de crear. ¿Sí o no? Miren que estoy diciendo cosas bastante locas, Ustedes tienen que pararme si me equivoco, pero yo lo único que tengo que hacer es decirle, miren a su alrededor y díganme quién creó eso, esto. ¿Quién lo creó? El hombre. Es verdad, con materiales preexistentes, o sea, el ser humano no tiene la capacidad de decir y que las cosas existan. Pero somos parecidos a Dios, ¿sí o no? Obvio. Tenemos esa hermosa capacidad de crear hasta inclusive vida a través de nuestros hijos, de una manera diferente a la que lo hace Dios, pero podemos sentir cómo es Dios haciendo lo que hacemos. Y en definitiva, siendo felices. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que hace Dios para que el ser humano sea pleno, sea feliz? ¿Qué es lo que hace? Génesis, a partir del 1:1 en adelante, empieza a contar la creación. Y lo primero que Dios hace aquí, ¿qué es? ¿Qué está creando Dios? La tierra. El nombre moderno y técnico podría ser hábitat, ¿está bien? O sea, Dios está creando el lugar donde va a vivir el ser humano. Obvio, no podía hacer al ser humano antes porque ¿de dónde lo ponía? ¿De qué lo hacía inclusive? ¿Se entiende? O sea, Dios crea el hábitat, un lugar que lo acondiciona especialmente en una parte geográfica, el jardín del Edén, pero que iba a terminar siendo todo un mundo transformado por la imagen de Dios, indirectamente por Dios, para ser la habitación feliz del ser humano. Lo siguiente que Dios hace, ¿qué es? ¿Qué les parece? ¿Qué está haciendo acá Dios? La comida. ¿Necesita el hombre la comida, sí o no, para ser feliz? Bueno, para vivir la necesita. Así que Dios estaba haciendo el alimento, la comida, saliendo en ese momento de las manos del Creador en un estado perfecto y maravilloso para todos. Lo siguiente que Dios hace, ¿qué es? Antes de hacer el hombre, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Los animales, los seres que nos acompañan. ¿Para qué los hizo? ¿Para comerlos los hizo? ¿Para qué los hizo? A los animales los hizo por dos razones, para que sean nuestra ayuda y nuestra compañía. Hermanos queridos, es fácil, es como, yo no sé, ¿hay alguna hermana embarazada acá presente? Bueno, está bien, no levante la mano si hace 2 días, no queremos al tanto, pero no hay nadie embarazado. ¿Dónde va a ir a parar esta iglesia sin...? No hay más lugar, hagan otra, ya habrán hecho otras en 100 años. Bueno, pero cuando uno sabe que está por venir un integrante en la familia, prepara
la cunita, prepara la piecita, o sea, el hábitat, prepara la comidita, prepara los juguetitos, ¿sí o no? Cuando la criatura nace está todo listo. Es lo que está haciendo Dios. Ayuda y compañía en los animales porque ¿quién no ha percibido, teniendo una mascota, que esas criaturas Dios las hizo para nuestra felicidad? Yo no tengo duda, era bastante anti-animales porque nunca en casa hubo, pero mi esposa, en complot con mis hijos, empezaron a aparecer los animalitos en casa. Y es interesante, tenemos una perra que se llama Chimi. Es diminutivo de chimichurri, no me pregunten por qué. Pero Chimi, cuando yo le doy de comer, animal faldero, uno está comiendo y viene y pide. Así que como nosotros somos vegetarianos, Chimi come zanahoria, come brócoli, come banana, todas esas cosas, ¿viste? Entonces yo le doy un pedazo de banana, se la acerco así y Chimi con la boca se da vuelta y agarra la banana de esta forma porque él sabe que a mí no me gusta que me toque. O sea, a mí no me gusta que me toque con la lengua, con la boca. Ya cuando le da Nancy es distinto. Juega distinto, todo distinto, porque esa criatura Dios la hizo para hacernos felices, para ayudarnos, porque hasta hace poco cuando el hombre tenía que levantar un peso que lo excedía, que viajar una distancia que lo excedía, ¿qué hacía? Pedía ayuda a los animales. Y Dios lo hizo para nuestra felicidad también. Pero por fin Dios hace al ser humano, obviamente, ahora sí, el centro del asunto, la corona de esta creación maravillosa de Dios, Dios hace al ser humano, lo forma del mismo polvo de la tierra, le infunde su espíritu para que el ser humano sea un ser viviente. Y a mí me encanta esta imagen, ¿no? Fíjense, los animales chusmeando, son curiosos los animales, y ahora huyen de nosotros es porque nos tienen miedo más que otra cosa. Son curiosos, y yo me imagino a ese Adán hecho por las manos de Jesús, ¿sí? No era un muñeco de barro. Si ustedes quieren encontrar una descripción de cómo Dios hizo al ser humano, posiblemente puedan leer Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, ¿vieron? ¿Cómo hace Dios al ser humano? Primero los huesos, después los tendones, después los músculos, la grasita, y después la piel. No se ríe, hermana, mire, este asunto de la grasita, yo, como estoy en salud también, es algo importante y bueno. Los muchachos en perfecta salud, 20% de grasa corporal. Las chicas, 30%. ¿Y de qué te crees que están hechas las curvas esas tan simpáticas que tienen las niñas? O sea, Dios las esculpió para nuestro disfrute y viceversa, ¿no es cierto? A las chicas les gustan los ravioles de los muchachos, dicen, no sé, yo nunca comí ravioles de ese tipo. Pero ser humano, hecho por Dios, salido de la mano del Creador, perfecto, maravilloso, parecido a Dios. Y entonces Dios empieza a complementar su obra con cosas, situaciones que iban a terminar de darle la felicidad al ser humano. ¿Qué estaba inventando Dios acá? El matrimonio, ¿no es cierto? El matrimonio, por supuesto. ¿Qué estaba inventando Dios acá? Ya lo dijimos de alguna manera. La familia, ¿o no? Claro, estaba inventando la familia, otro elemento para que el ser humano sea feliz. ¿Y aquí qué estaba inventando Dios? El trabajo. ¿Cuántos creen que el trabajo Dios lo inventó para que seamos felices? A ver las manos. ¿Y los otros? Son de esos que dicen, si encuentro al que inventó el trabajo, fue Dios. Pero ojo, antes del pecado, porque Dios sabe que la única manera de parecernos a Él es que tengamos algún tipo de actividad creativa. ¿Sí? ¿No dijo eso Jesús? El Padre hasta ahora trabaja y yo también, dice. O sea, porque el trabajo es lo que nos dignifica, lo que nos estimula, lo que nos lleva a ser trascendentes. ¿Está bien?
Pero bueno, Dios hizo ese elemento para hacernos felices y finalmente le puso la frutilla al postre, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que inventó ahí los 10 mandamientos en el centro? Pero bueno, eso viene del Edén. Inventa el sábado, que en realidad es la comunión. ¿Está bien? Yo no sé, acá me parece que me faltó el versículo que estaba ahí y algo pasó. Pero bueno, Dios inventa esto. ¿Por qué? Piensen ustedes, ¿a qué hora Dios creó a Adán? ¿Qué día para empezar? El viernes. ¿Y a qué hora, futuro pastor? ¿A qué hora lo creó Dios a Adán? ¿Y a Eva? No sabemos, hermanos, pero hay una lógica que dice que Dios creó primero los animales terrestres el viernes, ¿no? Después lo crea Adán. Adán tiene esa tarea que le asigna a Dios de ponerle nombre a los animales. Yo ya les dije que soy medio raro, pero nada sale que no sea de la cabecita de tratar de entender el relato bíblico. O sea, ¿por qué Dios le pide a Adán que le ponga nombre a los animales? Ay, ¿por qué? Eso fue un subproducto también, pero en realidad Dios había dicho, Génesis 1:28, que los animales estaban sujetos a Adán. Ahora vos imagínate a Adán diciendo, animal, vení. ¿Qué pasaba? Se venían todos porque estaban, digamos, programados por Dios para obedecerlo. Así que a Adán le tuvo que poner nombre. Como era una pareja de cada uno, era medio fácil, era perro, perra, ¿viste? Nosotros ahora a los perros le ponemos nombre también, Chimi o lo que sea. ¿Viene o no viene cuando le decís su nombre? Sigue todavía la orden de Dios. Pero entonces Adán le pone nombre a los animales y se da cuenta que está solo, porque esa es la cosa. Dice, pero ¿qué pasa? Acá hay algo raro. Y entonces recién ante la necesidad, Dios hace a Eva. ¿A qué hora la hizo a Eva? Y obviamente después que Adán, quizás a la tardecita. Pero el punto no es tanto el horario, sino que el primer día que Adán y Eva pasan de vida completo, ¿cuál fue? El sábado. ¿Dedicado a qué? A la comunión con Dios. Seamos cuidadosos con eso, porque si no, mostramos la hilacha, hermanos. Otra de las cosas que tenemos mucha tendencia en los adventistas es a ser legalistas. Y eso es legalismo. Decir que dedicamos el sábado a Dios es legalismo. Dedicamos el sábado a la comunión con Dios, que es muy diferente. ¿O no es muy diferente? Es muy diferente. Yo dedico el sábado a estar con mi papá, con mi creador, con mi amigo, con mi salvador, con el que me guía, con el que me ayuda. De eso se trata. Así que Dios dedica ese tiempo, una comunión semanal primero, pero diaria después. Claro, acá nos vamos a la otra punta y empezamos a entender la cosa que vemos hoy, que es muy distinta a la que leímos hasta ahora, ¿no? Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y dice la palabra, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. O sea, es una sublevación. El dragón con sus ángeles, unos versículos antes la Biblia nos da a entender que era una tercera parte de los ángeles, se sublevan a Dios y a sus ángeles y tratan de tomar el cielo, el gobierno del universo. La Biblia concluye así, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y acá lo identifica, es interesante, ¿no? Para que no te queden dudas. La serpiente antigua, la que engañó a Eva, ¿no? Que se llama también Diablo y Satanás. Ese engaña al mundo entero y ese fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otras palabras, lo que está claro es que acá estamos metidos, vivimos en un entorno que se llama el gran conflicto. ¿Entre quiénes? Entre Dios y Satanás, con sus respectivos seguidores o ángeles. Nosotros estamos en medio de un gran conflicto. ¿Alguno se dio cuenta de esto?
No hace falta más que tener un poquito de conciencia, de escuchar la radio, de salir a la calle, de ver. Estamos en medio de un conflicto que evidentemente es a muerte. No hay ninguna duda de que el bien existe, pero tampoco puede haber duda de que el mal existe. No puede haber dudas. Y cuando nosotros vemos, porque esto que leímos en realidad es como empieza la guerra de las galaxias, ¿no? En un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, ¿no? Está atemporal, en realidad no sabemos cuándo fue, pero está claro que fue antes de la creación del mundo, antes de todo lo que estuvimos estudiando como plan de Dios para vos y para mí. Y eso se traslada a la tierra, y lo vamos a ir viendo en la semana cómo se traslada, digamos, pero valga entender estos 3, 4 versículos. Vamos a suponer que este ya es el programa de la tarde. Igual, tranquilo que yo lo achiqué bastante, pero quiero que el mensaje quede, porque el otro está todo muy bonito, pero no es lo que vemos, ¿o sí? No es lo que vemos. Entonces, dice la palabra de Dios que la serpiente le habla a Eva, en el único lugar donde la serpiente podía hablar. En realidad la serpiente era una especie de medium espiritista, ¿no es cierto? Porque estaba hablando inspirada o dirigida por el diablo. El que hablaba era el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. No era el animalito. ¿Está bien? Y le dice esto, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Acá tenemos que aprender de cómo fue la cosa, teniendo en cuenta primero de todo esto. Nunca menospreciar al enemigo. Quiero que esto quede muy claro, porque a veces nosotros personificamos al enemigo. ¿Y Pablo qué dice? No tenemos lucha contra carne ni contra sangre. O sea, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién es? ¿Tu esposo, tu esposa, tu jefe, tu compañero de trabajo, el hermano en la iglesia? No, tu enemigo es el diablo, que va a usar un montón de circunstancias para que vos te pongas a pelear contra. Miren, la mejor forma, ¿por qué fusilan a los espías? Porque el espía se pone el uniforme tuyo, está al lado tuyo, te habla como un amigo, pero en realidad lo que está queriendo es destruirte. Y el diablo se presenta acá, no lo podemos menospreciar, ni en esa época, ni menos ahora que tiene todavía mucha más experiencia en tratar con los seres humanos. ¿Está bien? Ahora el siguiente versículo nos explica cómo sigue el diálogo. Este es muy interesante porque el diablo le dice una barbaridad a Eva. Le dice, así que no puedes comer de ningún árbol, ¿eh? Obviamente que no, si no era que Dios los creó para que se mueran de hambre. Entonces Eva le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Así que Eva la tenía clara o no la tenía clara. La tenía clara. Ahora, miren, esto es sorprendente lo que les voy a decir, pero ¿saben lo que estaba haciendo Eva? Claro, antes estaba paseando por el huerto sola. Ese es un detalle interesante. O sea, se había separado de Adán. Sola y en el lugar equivocado. Estaba en el único lugar donde el diablo le podía hablar. Cosa que Dios les había dicho. O sea, ella sabía que ahí, ¿qué estaba haciendo ahí? Bueno, pero ese es otro tema que también valdría reflexionar. Pero, ¿saben lo que está haciendo Eva? Lo está defendiendo a Dios. ¿Sí o no? Lo está defendiendo a Dios. Se pone en el lugar de defensora de Dios y le dice, no, ¿cómo? Dios es bueno. Dios nos deja comer de todos los árboles, uno solito es. La pregunta para aquella época y para hoy es, ¿necesita Dios que lo defendamos? ¿Se acuerdan de Pedro? Sacó el facón, ¿no es cierto? Quiso defender a Dios y Jesús, ¿qué le dijo? Guarda eso.
¿No sabés que si yo le pido al Padre, le enviaría 12 legiones de ángeles? Y yo no sé si ustedes tienen idea del poder de fuego, de eso que dice Jesús, pero un ángel, ¿se acuerdan? En la antigüedad mató a 135.000 invasores que estaban frente a la ciudad. Un ángel, 135.000, o sea, vino una turba de 60 personas y Jesús dice, Dios podría mandarme si yo le pido una legión, no, 12 legiones de ángeles. En otras palabras, a ver si me hago claro, Dios no necesita que lo defiendas. Si vos te pones en ese papel, vas a perder. Y bueno, no sé cómo lo podríamos extrapolar a nuestros días, pero defender a Dios a veces es querer ir a predicar ir a predicarle al diablo. ¿Qué vas a ir? ¿A hablar de Jesús? ¿A dónde? ¿A un boliche? ¿A un prostíbulo? ¿A dónde? O sea, a veces nos metemos, entre comillas, a defender a Dios y no tengan dudas que vamos a salir apaleados. Porque es al revés, Dios nos va a defender a nosotros, Dios nos tiene que defender, Dios nos quiere defender a nosotros. Dar testimonio es otra cosa, que lo vamos a ir viendo clarísimo a lo largo de la semana, pero Eva se pone a dialogar con el enemigo y cuando nosotros dialogamos con el pecado, con la tentación, es el camino seguro a la caída. Seguro a la caída. Entonces el siguiente versículo, los siguientes 2 versículos, la víbora le dice, no te vas a morir, no pasa nada. Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Miren, lo que está claro es que las tentaciones siempre son sutiles, quedó medio oscuro, ¿no? Bueno, pero estaba ahí. La sutileza de las tentaciones. Es obvio. El diablo te va a presentar las ventajas de hacer lo que es su manera de hacer las cosas. Las ventajas de lo malo. ¿Tiene ventaja drogarse? ¿Alcoholizarse? Los más viejos dicen que no. Los jóvenes prudentemente no mueven la cabeza. Claro que tiene ventajas, hermanos. Discúlpenme lo que digo, pero es así. O sea, vos tomás alcohol y te desinhibe y haces cosas que no te animarías a hacer de otra forma. Y vos te drogás y por algún tiempo te sentís eufórico, te olvidás de los problemas y te sentís Superman. Por eso cuando el diablo propone, nunca dice, yo quiero que vos empecés a drogarte para que se te fría el cerebro y te mueras babeando. No dice eso. ¿Qué presenta el diablo? Lo bueno de... ¿Tiene ventajas el mal? Desde que existe tiene ventajas el mal. Pero el final es el asunto. Eso es lo que Dios quiere alertarnos, porque las apariencias, lo que el ojo ve, es fantástico, es atractivo. Por eso es sutil, si no, no sería sutil. Miren ustedes, Eva peca, ¿no es cierto? Aquí la Biblia dice que Eva peca. Pero es interesante porque Eva para pecar usa 3 argumentos. Noten ustedes, ¿cuál es el primer argumento? Que el árbol era bueno para comer. Ahora, ¿quién le había puesto a Eva la necesidad o el deseo de comer? ¿Era legítimo o no era legítimo? Por supuesto que era legítimo. Porque el problema no es lo que hacemos, sino la manera que lo hacemos. El problema no es el objetivo, sino el camino que recorremos para obtener ese objetivo. Ahí están las tentaciones. Comer era bueno, comer era necesario. Ahora, ¿tendría hambre Eva? Yo no sé, capaz que tenía ganas de comer. Mi abuela había estado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, italiana, la viejita. Yo llegaba de la escuela gritando, vivimos unos meses en su casa mientras construíamos la casa, y yo entraba gritando, tengo hambre. Y mi abuela siempre me decía, vos no tenés hambre, tenés ganas de comer. Hambre después de 3 días. ¿Cierto o mentira?
Ahora, ¿Eva tenía hambre? Posiblemente tenía ganas de comer, sí, pero no hambre. Entonces, es una excusa que es tan humana de decir, no, yo voy a pecar porque tengo ganas. Tengo el deseo, y el deseo, bueno, si Dios me puso el deseo. Segunda excusa, ella mira el árbol y lo ve, el fruto lo ve agradable. Y esa es otra tentación difícil de resistirnos cuando nosotros miramos las cosas que nos ofrece este mundo y las vemos agradables, útiles, prácticas, importantes. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Y los demás frutos cómo eran? Zapallitos, sopa, ¿qué eran los otros frutos que Dios había puesto en el resto del jardín? Eran, lo más seguro es que eran iguales que ese. O sea, distintos, pero eran buenos. Dios, brócoli, tranquilo hermano, yo le digo por experiencia, usted empiece a comer el brócoli y después le va a gustar. Le va a gustar. Porque hay que buscar lo bueno para encontrarle el sabor a lo bueno también. Ese es otro asunto. Por eso nosotros estamos mal acostumbrados y la propaganda nos muestra lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y la propaganda evidentemente está inspirada por el diablo, aunque sea en el sentido de ganar plata, de forma desmedida. Así que fíjense ustedes que Eva usa otra excusa, no, eso está bueno, eso se nota que es algo superador, ¿me entienden? Pero la posta estaba en la última excusa, que también era una excusa. ¿Cuál era el último punto para finalmente pecar? ¿Qué codicia? O sea, ¿qué? Dios le había puesto el deseo de alimentarse. Dios le había puesto la capacidad de detectar lo bello, ¿o no? Y Dios le había puesto el deseo de ser como Él, ¿o no? Pero claro que sí. Dios le había puesto el deseo de ser, le había dicho Dios, van a ser como yo. No van a ser yo. Van a ser como yo. Es más, la palabra lo aclara muchos siglos después diciendo que nosotros vamos a crecer hasta la estatura ¿de quién? De Cristo. O sea, toda la eternidad estaríamos creciendo en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual. Seguiremos creciendo, ese era el plan de Dios para el ser humano. Nos hizo distintos que a los ángeles, nos hizo con la capacidad de crecer. Pero claro, ¿cuál era la tentación? Hacía eco en algo que Dios les había prometido, pero el diablo lo que les ofrecía, ¿saben qué era? Llame ya. Llame ya. ¿Para qué vas a demorar una eternidad en ser como Dios si vos, mira, te comes esto y en el acto vas a ser como Dios? Claro, eso no existe hoy, ese tipo de tentaciones, ¿no? Esperar para comprar el auto, esperar para tener o sea, esperar activamente, estudiando para tener una buena nota, esperar para tener relaciones sexuales, eso no existe más. Hoy es la cultura del llame ya. ¿Para qué vas a esperar? Es la misma tentación, que en el fondo es una excusa. ¿O no? Claro que sí. Así que Eva peca, pero ¿cuál era el problema? ¿Era un problema por lo que ella hizo o un problema de relación? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el meollo del asunto del pecado al final? Es un tema de relación, porque en definitiva, ¿a quién ellos le creen? ¿A quién le creyeron? ¿A Dios o al diablo? Les doy permiso a nombrarlo. ¿A Dios o al diablo? Al diablo. ¿En quién tuvieron fe? En el diablo, hermanos. Te digo más, ¿a quién le confiaron su vida? Yo a propósito les dije, Eva la tenía clara, ¿no? Claro, Eva le dice al diablo, mirá que si comemos de ese árbol, Dios dijo que vamos a morir. Y entonces el diablo que le dice, no, no vas a morir.
O sea, ¿a quién le confiaron su vida? ¿A Dios o al diablo? No sé, yo no estaba ahí, hermano. Yo trato de entender la Biblia nomás. Sí, está bien. El tema es que Dios nos puso una especie de seguro. El seguro es que si vos no vas a Dios todas las semanas, te morís. Y no confío en Dios. O sea, es un problema de fe, ¿se dan cuenta? Que hoy no existe, ¿no es cierto? Porque hoy ya no está el arbolito. Hoy todavía existe. Ahora se han multiplicado. Antes era fácil, era un lugar, un arbolito, una circunstancia. Ahora tenés todos los días de todos los colores que se te ocurran. Pero para hacerla fácil, yo te explico cómo es la cosa. Cada vez que vos elegís tu plan, el plan de algún amigo o del prójimo, puede ser tu esposo o tu esposa, o el plan del mismísimo diablo, estás rechazando el plan de Dios. Y ahí está la cosa. Por eso para el diablo hoy en día es tan fácil hacernos caer, porque no importa lo que vos elijas mientras no lo elijas a Dios. No importa el camino que elijas mientras no sea el camino de Dios. No importa lo que hagas a menos que sea la voluntad de Dios. Hasta podés estar orando todo el día, pero si esa oración no te lleva a seguir los pasos de Jesús, estás del otro lado. ¿Se entiende? Yo no sé qué pasó con los colores acá, pero tuvimos varias dificultades tecnológicas, pero vamos a disimularlas. Vamos a leer en negro. Entonces es interesante, pero cuando Dios viene, el hombre se esconde. Y Dios lo llama. Piensen ustedes, la relación era esta. Todos los sábados pasaban el día completo con Jesús. ¿Sí o no? Y cada día, versículo 8, recién lo leímos, Dios bajaba a compartir un rato al fresco del día. Hasta que un día Dios baja y no estaba Adán y Eva. No es que Dios no sabía, pero esa es la realidad. Un día se ausentan de la cita con Dios. Y entonces Dios los llama, Dios toma la iniciativa, Dios hace algo más, Dios propone la manera de arreglar el asunto. Génesis 3:15 dicen que es el protoevangelio, la semillita del evangelio. Porque ¿qué está haciendo Dios acá? Está diciendo, bueno, ustedes saben la historia. ¿Qué pasó? Le dice Adán. Bueno, mirá, la mujer que vos me diste. Y la mira a la mujer y la mujer dice, la serpiente que vos hiciste. Entonces, claro, el tema fue ¿cuál? Que Adán y Eva se hicieron amigos del diablo, seguidores del diablo. Le transfirieron la soberanía que Adán y Eva tenían sobre este mundo, se la dieron al diablo. Ahora el diablo es el príncipe de este mundo, lo reconoce Jesús. Digo, ¿tenés alguna duda? Que el que dirige los hilos de este mundo no es Dios. Ni siquiera somos los hombres, es el diablo mismo. Entonces, Dios le habla al diablo y le dice, yo voy a meter una cuña, voy a meter enemistad entre vos y la iglesia, la mujer, la iglesia. Voy a enviar a alguien, mi simiente, Cristo, que te va a pisar la cabeza. Está bien, vos le vas a morder el talón, pero te va a pisar la cabeza. O sea, envía a Jesús a separarnos del pecado, porque esa es la única forma que nosotros podamos estar con Dios. Entonces, miren la lista. El enemigo destruyó todo lo que Dios había hecho para nuestra felicidad. Díganme si hay algo de esto que está más o menos indemne. ¿Cómo está el hábitat? ¿Cómo está la alimentación? ¿Cómo están los animales? Hermanos, los únicos animales que vienen sobreviviendo son los que nosotros criamos para comer.
Los otros ya los extinguimos a todos, aunque sea para sacarle la piel, los cuernos y colgarlos por ahí. Pero el hombre que tenía que usarlos, administrarlos como Dios quería, destruyó todo. El mismo ser humano, ni hablemos de cómo está el ser humano. Encontramos solución a alguna enfermedad y aparecen 3 nuevas. Creemos que erradicamos esto y aparece de nuevo. No es así como el humanismo piensa. ¿Qué opinan de cómo está el matrimonio? ¿Cómo está la familia, hermanos queridos? ¿Cómo está el trabajo? No, hay gente que trabaja duramente, usan la pala para enterrar bolsos, en fin, es un trabajo duro. Es un trabajo duro. O sea, se cumple, ¿no? El vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Así que ojalá, hermanos, seamos todos sonsos acá, porque eso significa que estamos siguiendo el plan de Dios. Pero el trabajo fue destruido, la comunión, el sábado, símbolo de la comunión, ¿dónde está? Ya vamos a ver que ni siquiera nosotros tenemos claro este asunto del sábado por culpa de nuestras tradiciones, también. Pero el diablo destruyó todo esto, está a la vista y es lamentable, pero entonces obviamente el hombre pierde la felicidad, pierde la plenitud que Dios había pensado para él. Ahora, la promesa de Dios es que Él va a restaurar todo esto. Algunos versículos maravillosos. El Hijo del Hombre, dice Jesús de sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a eso. Vino a eso. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezarías vos a restaurar esta lista? ¿Por dónde? Por abajo, ¿no? Claro, por la comunión, por supuesto. ¿Por qué? Sencillísimo, porque en realidad eso fue lo primero que se rompe. Y es lo que llevó a que todo lo demás se destruya. Pero es lo primero que hay que restaurar para que Dios pueda a su vez restaurar todo lo demás. La comunión. ¿Qué comunión? Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos queridos, acá está la misión de Cristo en dos partes muy importantes. Primero, dice, Jesús vino a servir, no a ser servido. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué quiere decir eso? De servir y no ser servido. Claro, vino a mostrar cómo es el reino de Dios. Porque quizás alguno de nosotros piense en el cielo como sencillamente escapar de la muerte y tener toda la eternidad para hacer lo que se te dé la gana. Y eso no es el reino de Dios. No porque no va a ser así. O sea, vas a vivir toda la eternidad y vas a hacer lo que se te dé la gana, ¿sí o no? Porque vas a tener plena libertad para hacer lo que se te dé la gana. El problema es que antes tiene que dársete la gana de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Sencillo, porque el reino de Dios es el reino del amor. Y el reino del amor es el reino del servicio. ¿Cómo usted demostraría el amor? ¿Qué forma hay de demostrar el amor? Que no sea sirviendo. Y Jesús dio el máximo ejemplo, ¿no? De tal manera nos amó, dice la Biblia, que se puso a orar por nosotros. No, lo que nosotros necesitábamos era alguien que muera en nuestro lugar. Así que Jesús se arremangó, se hizo hombre, transitó el camino de la persecución, de los latigazos, de la corona de espinas, y murió por nosotros.
Y ahí está la cosa. O sea, Jesús vino a demostrar lo que es el cielo durante 3 años y medio. ¿Haciendo qué? Sirviendo. Porque el servicio es la demostración práctica del amor. Porque los ángeles se desesperan por venir a ayudarnos. Quisieran predicar. Y Dios no les permite porque nosotros tenemos que aprender que la ley del cielo es el servicio. No entiendan mal, no estoy hablando de servicio como ser un felpudo o algo por el estilo. El servicio genuino también dice lo que hay que decir, etcétera. Pero vamos hasta aquí por hoy con esto. Entonces, Dios vino a restaurar el encuentro diario. Jesús vino a restaurar el servicio diario. Motivado por el amor a Dios y al prójimo. Y entonces, este otro versículo interesante dice, miren la segunda parte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo no sé, de esa lista larga ahí de 8 cosas, si a vos, o sea, ¿qué te preocupa más? ¿Qué te afecta más? Si la destrucción de la comida, del hábitat, del cuerpo, varía con la edad también, con las circunstancias. Pero lo que yo sí estoy seguro es que las obras del diablo ya se han manifestado en nuestra vida. Lo que sí estoy seguro es que hay cicatrices de eso, que Dios tiene que curar, Dios tiene que restaurar en nuestra vida. Dios tiene que restaurar todo eso que Él creó para nuestra bendición, para nuestra felicidad, para que seamos plenos. Nadie puede ser pleno si pasa hambre. Pero nosotros, claro, el tema del hambre lo vemos como algo que sobresale y arrastramos por la vida un matrimonio insatisfactorio, situaciones familiares, problemas de relaciones, etcétera, etcétera, lo que se te ocurra. Pero a mí me alienta mucho esto porque dice la palabra que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿En dónde? En mi vida. En mi vida. ¿Por qué? Cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, enseguida los discípulos pensaron, bárbaro, este va a echar a los romanos y nosotros vamos a ser el lugarteniente, el general, se repartieron los cargos rápido, ¿no? Pero en realidad el reino de los cielos se acercó a tu corazón y al mío. Hasta que Cristo no venga, el príncipe de este mundo es el diablo. Solamente que Jesús dijo algo muy importante. El príncipe de este mundo viene a mí y no tiene nada en mí. Eso es el reino de los cielos. Que el diablo venga a nosotros y no tenga nada en nosotros. No por ser perfectos, sino porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y vamos a ver las últimas diapositivas, ese encuentro semanal. Dios quiere darnos ese reposo, bendición y santidad al ser humano. Lo corto acá, esto tengo que explicarlo, es muy importante, pero lo haremos quizás pasado mañana, creo que va a ser esto. Dios quiere restaurar. Este texto es maravilloso, estos 3 versículos. Así que arrepentidos y convertidos, dice Pedro, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si lo primero que Dios tiene que restaurar es la comunión con Él, y es el tema de mañana, hermanos, yo no les digo que no vean el partido, les digo que vengan acá primero y después se van a ver el partido. A las 7 nos encontramos puntualmente, a las 8 nos vamos puntualmente y a las 9 hagan lo que usted quiera. Pero el tema de mañana es fundamental, porque empezamos a ver cómo Dios restaura, cómo Dios te restaura. Porque Dios fuera de tu vida no sirve para nada, con las pinzas que corresponde tomar esta expresión, ¿no es cierto? Yo tengo que convertirme, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que permitir que Dios borre mis pecados, porque entonces ahí viene el refrigerio. Yo no sé si vos entendés lo que es esto del refrigerio. Picando piedras, cortando el pasto con una máquina manual, en un patio de 1 hectárea, allí en pleno verano, 34, 35 grados, 90% de humedad, y viene alguien con una
con un vaso de algo fresco. Eso es un refrigerio. Ya no das más. Ya tu vida parece que se colapsa, pero vos tenés que hacer lo que estás haciendo porque seguís siendo madre, seguís siendo empleado, seguís siendo hijo, seguís siendo lo que... Y tenés que hacerlo. Y entonces te sentís agobiado. Y ahí viene el refrigerio. Y eso es lo que Dios quiere darnos en nuestra vida. Por ahí empieza la cosa. Por eso, después dice la palabra, Dios enviará a Jesucristo. Fue eso antes anunciado, a quien es de cierto, dice necesario, que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, porque hasta que Jesús no venga, no tenemos vida eterna, ¿o sí? No, yo ya quiero un cuerpito nuevo, ya tiene varios achaques, aunque no me quejo por la edad que tengo, pero hermanos, y no hablemos de otras cosas que no se ven, pero que también quizás son lo que más nos hace sufrir en la vida. O sea, yo ya quisiera tener la eternidad en mis manos. Yo ya quisiera estar en el cielo o en la tierra nueva, pero no la tenemos, es una promesa. Pero no es una promesa para el futuro, el que Dios pueda habitar en tu corazón, establecer su reino, darte la paz del cielo y comenzar esa obra de restauración, porque yo dije, ¿por dónde empezamos? Y empezamos por la comunión. Pero varias de esas cosas Dios las quiere restaurar aquí y ahora. Y esa es la semana, vamos a mirar cosa por cosa lo que Dios quiere restaurar en tu vida, aquí y ahora. ¿Les parece importante? Es fundamental. Por eso dice la palabra que Dios a lo largo de toda la historia nos habló de esto. Miren, tranquilos, ¿estamos en la lona? Sí, estamos en la lona. ¿Estamos destituidos de la gloria de Dios? Sí. ¿Estamos muertos en pecado? Sí. Pero Jesús vino a este mundo para separarnos del pecado y para deshacer las obras que el pecado hizo en nuestra vida, para restablecer la comunión con Dios, para que llegáramos a una administración correcta de todo lo que Dios nos dio para nuestra felicidad. ¿Para qué? La pregunta sería, ¿no hay algún precio que pagar? ¿Tenemos nosotros que pagar algún precio para que Dios pueda hacer esta obra en nosotros? Es gratis. ¿Cuántos creen que es gratis? ¿Cuántos creen que hay que pagar un precio? Hay que pagar un precio también. Es gratis, ¿sabes por qué? Porque no lo podés pagar. Pero hay un precio que pagar. Me buscaréis y me hallaréis, dice la palabra de Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esto es lo que vamos a hacer esta semana, buscar a Dios de todo corazón. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Va a tener que hacer ese esfuerzo de hacer el hueco en tu agenda, dejar otras cosas para poder estar acá en la casa de Dios, encontrarte con el Señor, con su palabra, con su mensaje. Porque ese es el único precio que tenemos para pagar, pero que si no lo pagamos no hay manera. Porque Dios está ofreciéndonos, pero nosotros tenemos que entender el cómo y dar el paso. Orábamos hace una hora para que Dios nos dé percepción, escuchar su voz. Y yo creo que esto es voz de Dios, hermanos. Dios quiere hablarnos, pero nosotros tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Y esta es una oportunidad que yo no sé si vamos a tener otra, esa es la realidad. No soy de los tremendistas, no soy de los que usan esos chantajes emocionales para ser llamados, pero tampoco puedo ser ignorante de la realidad que vivimos. Nadie sabe lo que va a ser mañana de nuestra vida. Entonces hoy yo tengo que aprovechar esa oportunidad, porque tengo que hacer ese esfuerzo, porque tengo que buscar a Dios de todo corazón. ¿Cuál es mi parte? Obviamente, Jesús hizo lo que tenía que hacer. Jesús pagó el precio que vos no podés pagar, ni yo tampoco. Pero Dios me muestra el camino y yo tengo que ser dócil
Como dijo Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Estás dispuesto a dejarte guiar por Dios? Él vino a salvarte, vino a buscarte, vino a dar su vida por vos, vino a servirte. Pero tenemos que dejarnos lavar, o vamos a ser como Pedro, no, vos a mí no me lavás. O sea, yo estoy limpio, yo no te necesito, Señor. Ese es el asunto, dejarnos guiar. Por eso, la idea en este momento es que nosotros tomemos esta decisión. La decisión de embarcarnos, de pagar el precio, de buscar a Dios de todo corazón. De todo corazón, no sé qué significa en tu caso, yo sé qué significa en el mío. ¿Será quizás dejar algunas cosas que me ocupan mucho tiempo? La internet, no sé, la televisión. Aún cosas buenas. A lo mejor esta semana hay que hacer menos ejercicio físico. Mirá lo que estoy diciendo, yo no sé cuántos no van a Dios por hacer ejercicio físico, pero suponete, ¿no? O sea, ¿cuál es tu precio? Tu precio es ir a la presencia de Dios. Él te está llamando en esta mañana. Él quiere restaurar la comunión con vos. Y todos necesitamos restaurarla. No se piensen que yo soy 40 años de adventista, pastor, y no necesito eso. Porque Dios sabe que lo necesito todos los días y especialmente todos los sábados. ¿Te gustaría en esta mañana tomar esa decisión? Decirle al Señor, yo voy a pagar el precio y yo voy a seguirte a medida que vos me muestres el camino, porque vos querés guiarme hasta la eternidad. Amén.